Hola, mi nombre es Cecilia y estoy junto con mis compañeros del equipo de capacitación dándoles la bienvenida a este curso Genexus Core. Nuestras voces son las que van a escuchar a lo largo de los videos que componen el índice de este curso. Y bueno, y ahora queríamos darles la bienvenida y hacer una breve presentación contándoles algunas cosas que nos parecen importantes y bueno, y mostrándonos para que nos conozcan las caras. Entonces le voy a dar paso la palabra a Rodolfo, que nos va a contar un poco cuáles son los objetivos de este curso. Rodo. Bueno, lo primero que nos preguntamos cuando vamos a hacer el curso es ¿qué es GeneXus, no? Bueno, para empezar, GeneXus no es un lenguaje de programación. GeneXus es una plataforma, pues es un conjunto de herramientas. Es una plataforma inteligente que nos permite hacer aplicaciones complejas con definiciones que son en realidad bastante sencillas. Así que podemos utilizar GeneXus y ahí lo podemos aprender casi sin darnos cuenta. En el correr del curso, el objetivo del curso va a ser que el alumno internalice todos los conocimientos de GeneXus y lo va practicando en la medida que lo va aprendiendo y van a ver que en poco tiempo van a ser capaces de desarrollar aplicaciones mobile y web y prácticamente sin ningún esfuerzo y no se van a dar cuenta que lo están haciendo. Digo, es un aprendizaje gradual. Bueno, entonces ahora le damos paso a Ale para que nos cuente un poco las formas de capacitar, las formas de hacer este curso y algunos detallecitos más. Bueno, lo primero es mencionar que nosotros disponemos del sitio de training.genexus.com, que es absolutamente público, y desde ahí van a poder acceder a todo el material nuestro, que está a través de videos relativamente cortos, donde vamos introduciendo todos los conceptos que consideramos necesarios para ir logrando esa aplicación y esa manera de aprender que contaba Rodolfo. Lo otro que quiero mencionar es que desde el mismo sitio de training van a poder descargar la versión de prueba de GeneXus, que como toda versión de prueba tiene ciertas limitaciones, pero no la funcionalidad. Así que perfectamente van a poder realizar todo el curso con esa misma versión. Obviamente inscribirnos a un curso tiene ciertas ventajas y para eso, Vane, te paso la palabra a vos. Bueno, sí. Inscribirnos a un curso siempre tiene muchas ventajas, ¿tá? En nuestro caso, en los cursos de Genexus, algunas de ellas son que cuando ustedes se inscriben a un curso tienen acceso a una cuenta para dudas de instalación. ¿Sí? Si mientras ustedes están instalando el producto surge algún problema, tienen alguna pregunta, pueden acceder a esa cuenta donde nosotros les vamos a dar soporte. También van a tener acceso a un foro, ¿sí? A lo largo de todo el curso, en donde ustedes pueden interactuar con sus compañeros a medida que van haciendo el práctico. Si tienen alguna consulta, alguna sugerencia, alguna duda, nos pueden escribir y ahí estamos todo el tiempo más comunicados. Es algo que realmente los alumnos utilizan muchísimo. Por otro lado, el estar inscrito en curso también tiene la ventaja de que cuentan con clases online en vivo que son de resumen conceptual, en las cuales ven con el docente los principales temas de Genexus, o sea, los temas más importantes, los que hacen el corazón de Genexus, y lo bueno es que también pueden hacer preguntas en vivo y el docente les contesta, ¿sí? Y bueno, después de todas las clases de resumen conceptual, hay una etapa que es una etapa de taller. Ahora Ale les cuenta en qué consiste esa etapa de taller. Ahí está. En realidad la etapa de taller es una etapa práctica que llegamos al final del curso. A lo largo del curso en sí, en esos mismos videos, nosotros vamos a ir haciendo ciertos requerimientos que los invitamos a que los hagan también con nosotros. Y además hay un práctico. Ese práctico tiene una realidad totalmente diferente y la idea es poder resolverlo a medida que vamos integrando esos conceptos. Y una vez que terminamos con esas dos etapas, viene el taller. El taller es otro práctico con otra realidad, sin ningún tipo de sugerencias ni nada. Simplemente es una serie de requerimientos que nosotros pretendemos implementar precisamente para ver si aprendimos todos estos conceptos. Y con eso terminamos toda la capacitación del core. Ok, la pregunta que me queda, si no quiero contratar el curso, puedo hacerlo de todas maneras. Claro, desde el sitio de training el material está absolutamente público y disponible junto con la versión trial que les mencionaba. O sea que el curso lo pueden realizar sin ningún tipo de problema. Las ventajas están en lo que contaba Vanessa del acceso al foro, consultas con el docente y demás. Pero el material está Perfecto. público. Perfecto, así que entonces tenemos una serie de videos que son los que van a ir viendo a medida que a su ritmo cada uno va a ir avanzando por los videos. Van a ver que en el índice aparecen identificados videos
como, bueno, unos son obligatorios, los que no dicen nada, y los demás están clasificados en videos sugeridos, que son videos que tienen relación con los temas que se están abordando, pero no, por una cuestión de tiempos, para poder ser más eficientes en el uso del tiempo en el curso, los clasificamos de manera tal que ustedes pueden salteárselos y no van a tener una gran pérdida. Aunque son videos que les expanden un poco el conocimiento alrededor del tema que se está abordando. Después tenemos los videos opcionales, que son temas que podrían no ver, tienen relación con lo que se está abordando, pero en realidad podrían quedar para otra etapa, para una segunda etapa, o incluso por ser temas de interés, les puede interesar verlos o no, o sea que se los pueden saltear si no desean verlos. Y por último, dejamos en un índice que viene debajo del índice principal, videos que llamamos adicionales, que son videos que los introducen en otras temáticas que son muy interesantes hoy en día, por ejemplo, chatbot o inteligencia artificial, pero que no entraban estrictamente dentro del alcance del curso. Y bueno, y esos también los verán o no los verán de acuerdo a sus deseos y necesidades. Después le dejo la palabra a Diego para que nos cuente un poco más sobre las diferencias entre lo que pueden ver en los videos y su versión de GeneXus. Bien, Ceci, sí. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la mayor parte del material que van a encontrar fue generado durante la etapa de desarrollo de esta última versión de GeneXus, por lo que pueden encontrar algunas diferencias entre lo que van a ver en pantalla y lo que se ve propiamente en el video. Pero con la tranquilidad de que todo lo que es la lógica, el corazón de GeneXus, eso no va a haber cambios, no van a notar cambios porque va a estar todo contemplado. Algo que hay que tener en cuenta además es que cada 2 meses va a salir un nuevo upgrade de esta última versión, por lo que también ahí puede haber algún pequeño cambio visual o de alguna funcionalidad muy puntual que pueda no estar contemplado en el video, pero igualmente si llega a surgir algún cambio que realmente impacte en la lógica, eso inmediatamente se modifica para que siempre tengan el material actualizado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y entonces nos quedaría por mencionar nada más qué pasa al terminar el curso. ¿Rodo? Sí, el curso es un curso que se centra más que nada en la lógica de GeneXus, en la forma de pensar en GeneXus. Uno aprende cómo piensa GeneXus para poder programar con eso. Pero después de eso tiene otras posibilidades. Este es el curso Core. Al terminar el curso Core, uno tiene la posibilidad de tener una certificación internacional que es Analista Junior GeneXus. Y después de eso, uno podría hacer otros cursos de especialización. Por ejemplo, podría especializarse en desarrollo web con Angular o en desarrollo de aplicaciones mobile con Android o iOS, o cursos de seguridad, o cursos de Business Process Modeling. Es decir, hay muchos otros cursos de especialización que una vez que uno aprende este curso de cómo piensa GeneXus, entonces ya estaría en condiciones de poder hacer esos otros cursos. O sea que la capacitación puede continuar, inclusive después también en analista GeneXus o en analista senior para tener otras certificaciones más avanzadas hasta llegar, si quieren, a instructor GeneXus. Ahí está. Bueno, y con esto más o menos damos por cerrada esta presentación y los invitamos a participar, a mirar los videos, a hacerlos prácticos, a reproducir lo que vean y a continuar y a estar en contacto con la comunidad. Así que bueno, yo por mi parte, nada, los invito, les damos la bienvenida a la comunidad GeneXus. Bienvenidos. Bienvenidos. Los esperamos a todos. Chau, chau. Chau.